Да. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. esa ayat ka tarjuma hai. La traducción de este versículo es que si hubiésemos revelado este Corán en un monte, ciertamente lo hubieras visto humillado y hecho pedazos por temor a Allah. Estos son ejemplos que proponemos a los humanos para que reflexionen. En el corazón de algunas personas, el corazón se endurece de tal forma que no les afecta la palabra de Allah, mientras que Allah, en este versículo que acabo de recitar, dice que si este Corán lo hubiéramos hecho descender sobre un monte, se hubiera visto humillado y hecho pedazos por temor a Allah. Por lo tanto, se prueba de este versículo del Corán de que hay algunos corazones de los humanos que son incluso más duros que las propias montañas. Se olvidan del objeto de su creación, se olvidan de su creador, se olvidan de su objetivo. En el Sura Al-Baqarah, hablando de la dureza del corazón, Allah Ta'ala dice: لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله. यानी इसके बाद तुम्हारे दिल सख्त हो गए. Luego posteriormente se endurecieron vuestros corazones hasta ser como piedras o aún más duros. Pues en cuanto a las piedras, hay en verdad algunas de las que brotan ríos y algunas de las que, una vez partidas, sale agua. Dice, salen fuentes, y en verdad entre ellas hay otras que se humillan por temor a Allah. Por lo tanto, en los decretos de Allah, la palabra de Allah, los planes que Allah Ta'ala está haciendo funcionar están bajo su control, pero el corazón del humano a veces se endurece de tal forma que al ver incluso el decreto de Allah no quiere cambiar su destino. En este Sura Al-Baqarah se está refiriendo a los judíos y es no solo un relato, sino una profecía, y es que si no somos capaces de crear temor en el corazón de Allah, nuestros corazones se endurecerán. Dice Azur: vean, la situación de hoy es una situación de preocupación para los musulmanes. ¿Por qué está ocurriendo todo esto? A pesar de que el mundo occidental, en las convenciones, cuando los llaman a los musulmanes en las reuniones, les engalanan, pero cuando viene la decisión, tienen que tomar una decisión, se toma la decisión que es de su gusto y no tienen en cuenta los favores de los musulmanes.
esta consideración de tercer grado que tienen los musulmanes e incluso en sus propios países para gobernar, tienen que mirar a estos países. También luego a veces los cataclismos se refieren al Surah al-Hajar. Si ustedes leen los versículos anteriores, se refiere a los creyentes. Habla de que obtengamos el taqwa, que busquemos el taqwa, que tenemos que preocuparnos del futuro, tenemos que preocuparnos de la vida futura. Se nos llama la atención sobre el recuerdo de Allah, porque dice, que si no el resultado será que perderéis vuestra propia identidad. Al caer en la inmoralidad, seréis humillados. Por lo tanto, reflexionad y salid de las garras de Satanás. Y esa dureza que tenéis en el corazón, llenándola con recuerdo de Allah, intentad ser más blandos. Pero Satanás tiene tan bajo sus presas que no quieren reconocer, no quiere dejarles. Dice el Corán: sus corazones se hicieron incluso más, se endurecieron más, y Satanás hizo que les pareciera correcto cuanto hicieron. Después de cada dificultad, en lugar de aprender, cayeron más en las tinieblas, en la inmoralidad. En Pakistán estos días, también en todos los sitios, se dice que está pasando. A veces hay manifestaciones en contra del corte de la electricidad, de la carestía de la vida. Los líderes no tienen ninguna preocupación. En los periódicos se escribe que estamos caminando hacia nuestra propia destrucción. ¿Y qué es todo esto? Una razón importante, dice Azur, quiero decir, desde hace tiempo que no habéis reconocido al imam de la época. Dice, no es solo reconocer que él lo habéis abandonado, sino que habéis implementado ciertas leyes para los que han creído en él, que estáis cometiendo transgresiones tras transgresión. Primero, acabad con las transgresiones, y cada papel que hable que está lleno de insultos hacia el imam de la época, restringíos, porque si no el decreto de Allah va a salir en favor de sus queridos. No hay ningún no musulmán. Si cogemos el caso de Pakistán, dice Azur que si un Ahmadi le menciona el nombre de Allah y de Muhammad sallallahu alaihi wasallam en sus mezquitas, lo rompen, lo tiran en los canales que están llenos de suciedad, y no piensan que se está insultando, blasfemando el nombre de Allah debido a estas reglamentaciones. No ven que se está mofando del santo profeta Muhammad. Cuando no ven estas cosas, estos hechos, entonces el decreto de Allah empieza a funcionar. En Pakistán, los que son los ulemas son tan ignorantes que en un programa, un Mubashir Luqman, un reportero, está dedicando mucho tiempo. Veremos cuánto tiempo esta persona continúa con este programa. Y en él había un erudito que decía, cuando se mencionó a los Ahmadis, que como Coca-Cola es una
marca y nadie puede imitar, hacer un plagio, porque si no serían castigados. Los musulmanes solamente somos nosotros, y si los ahmadis se denominan musulmanes, tendrán un castigo. Este ulema dan este tipo de fatwas sobre los que en el hadith se dice, el santo profeta Muhammad dijo que llegaría una época que a la gente más ignorante la gente les elegirá como sus líderes y preguntarán la resolución de los problemas a ellos, y sin ningún conocimiento emitirán sus veredictos. Ellos estarán errados, perdidos, y también harán errar a los demás. ¿Quiénes son los musulmanes? No quiero entrar en un detalle sobre un tema digamos de una larga discusión, pero musulmán, los que siguen el Corán, los que siguen al santo profeta Muhammad, si se verán que son los ahmadis. Hay dos hadices que también describen la descripción que hizo el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y esta es la verdadera descripción, no la de estos ulemas que están mezclando el nombre de la Coca-Cola con el nombre del Islam. Con eso se ve quiénes son los musulmanes. Hay un hadith, Abi Malik relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, escuché decir que quien diga que aparte nadie es digno sino Allah, y rechaza a quien se adora en lugar de Allah, en su vida, en su dinero, son dignos y se les da una protección. Y luego las cuentas están a cargo de Allah Ta'ala. Él sabe cuál es su intención y dará la recompensa según la intención de esta persona. Después de decir la ilaha illallah, él se libra del juicio de los humanos. Hay otro hadith, Anas bin Malik relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسول الله فلا تغفر الله في ذمته. Anas bin Malik relata que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que aquella persona que rece como nosotros y oriente su cara hacia el Qibla y coma y sacrifique como sacrificamos, es musulmán, y la responsabilidad de él la ha cogido Allah y a su profeta. Por lo tanto, no increpéis a Allah y no mostréis falta de respeto hacia Allah Ta'ala. Por lo tanto, estos ulemas que dicen que esto, les digo que a su Islam no presenten un Islam que Allah y su profeta lo desconsiderarían. El Islam es aquel que ha descrito el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nosotros, siguiendo este precepto del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se nos ha denominado musulmanes, y ahora no necesitamos ningún certificado de ningún molvi, de ningún parlamento. En los días pasados también quiero mencionar otro tema
que en un periódico alguien me envió una noticia y cuando la leyó, recibí una fotocopia. Este tipo de noticias los ahmadis les gusta enviármelas para que yo opine o para que yo esté informado, y la noticia era del señor Altaf Hussein, que es el líder que él habló a favor de los ahmadis, es el líder del MQM y todo lo que está ocurriendo en Pakistán, las transgresiones, las violaciones. Él ha dicho que esto es incorrecto. Sobre esto, cuando llegó esta noticia a los representantes de la prensa, le gusta sacar en titulares rojos grandes que Mirza Masroor Ahmad y Altaf Hussein se han reunido en Londres e hicieron este plan de que en Punjab y en Pakistán, como hay que seguir al partido MQM. Entre lo que respecta al señor Altaf Hussein, a sus declaraciones, cualquier persona que quiera a Pakistán desearía que haya paz en este país y acabe el mullahismo y todas estas divisiones y subdivisiones y estas diferencias religiosas se terminen de una vez. Y es una cosa agradable que el señor Altaf Hussein haya hecho este tipo de declaraciones y haya mostrado este valor, y ha tenido el valor con el que se demuestra que él quiere ver paz en el país. Las intenciones Allah las conoce mejor. En cuanto a las divisiones religiosas, él quiere terminar con ellas para que el país siga creciendo, que Allah tenga éxito en esta empresa, y que no, debido a la política o debido a algún interés político, pierda la orientación. Ayer vi las noticias por la noche y con un ulema del Khatam al-Nabuwwat sobre la finalidad del profetazgo, después de estas declaraciones parece que se han aclarado las dudas que él tenía, pero parece que los Molvis se han quedado contentos. Los Molvis, dice Azur, en el Pakistán, cuando hablaba el primer ministro, decían que se hagan estos trabajos, pero tengo miedo de los ulemas. Estas son las declaraciones del primer ministro, que se asusta de los mullas. En lo que se refiere a mi entrevista, como he dicho, para generar solo ruido, ahí los ven sueños estando despiertos. Si hubiera habido algún tipo de entrevista con el señor Altaf Hussein, hubiera dicho que me ha entrevistado. Sí, debo decir que Dios quiera que todo aquel que venga con intención de levantar al país para romper estas barreras, estas divisiones, que Dios le dé triunfo. Nosotros queremos a nuestro país. Hemos luchado para la construcción de Pakistán y hemos luchado para permanecer, para que Pakistán permanezca, y estamos luchando para que esto sea así. Cada Ahmadi debe pedir que Allah dé un líder de tal forma que tenga estas capacidades. En lo que respecta a las transgresiones con los Ahmadis y cómo se puede acabar con ello, nuestros esfuerzos son que tenemos que entregar nuestras preocupaciones a Allah Ta'ala. Si nosotros pedimos algo, se lo pedimos a nuestro Creador,
y estamos con el convencimiento que en favor de la Ahmadiyyat, los esquemas que Allah está creando delante de él, todos los planes humanos no sirven para nada, y si Dios quiere, ciertamente en favor de la comunidad Ahmadiyya en Pakistán y en todos los países musulmanes, ese decreto divino va a mostrarse con mucha fuerza y será como un día luminoso, que quiénes son los verdaderos musulmanes y quiénes son los que tienen dolor por el Islam. Por lo tanto, digo a los Ahmadis que de forma especial, a los Ahmadis pakistaníes que viven en Pakistán o viven fuera de Pakistán, que pidan para el país que Allah a estas gentes les dé la inteligencia, y esta corriente de destrucción a la que han embarcado el país salga de ella. De la misma forma, en otros países musulmanes, los países árabes también tienen que hacer dua a los ahmadis que allí viven, especialmente en estos días de Ramadán, que Allah Ta'ala son días de alcanzar la cercanía con Allah, que Allah, según su decreto, muestre señales claras. Y vuelvo otra vez al versículo. He tardado un poco en explicar este tema, era necesario que entrara a este nivel de detalle. Cuando Allah Ta'ala dice que es cuando ha hecho revelar Islam, respecto a este versículo, dice que un significado es que el Sagrado Corán tiene tal explicación, tal fuerza, que si hubiera descendido sobre una montaña, por temor a Dios hubiera hecho pedazos. Es muy estúpido esa persona que no quiere conseguir beneficio de esta palabra. Y otro significado es que cualquier persona que no puede conseguir el contento de Allah hasta que no tenga dos atributos: uno, que rompa su orgullo como una montaña que tiene levantada su cabeza y se caiga. Por eso el humano debe intentar que todo el orgullo lo destruya y que adopte el camino de la humildad. Y en segundo lugar, que rompa todas las relaciones, como al caer una montaña se pulveriza, y esas relaciones que estaban fuera del ámbito o el control divino, que se rompan esas relaciones y que sus citas, sus entrevistas, sus reuniones sean solo por Allah. Por lo tanto, para romper este orgullo es necesario analizar el corazón, y a estos ulemas, que al final vuelvo al mismo tema, que en tanto en cuanto ustedes quieran confrontarse al Santo Mesías prometido y con ese orgullo no quieren agachar las cabezas, y por el Corán, por el Islam, solamente vais a alabar el Islam como lo hacéis, esto no sirve. Porque ahora Allah, si queréis tener el cariño de Allah y del Santo Profeta Muhammad, tenéis que uniros al imam de la época, y luego mirad hacia la derecha, la izquierda, hacia el este, el oeste, cómo se os va a mirar con consideración. Y esta palabra santa que Allah
hizo revelar al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entenderéis su significado si seguís al santo Mesías prometido. Entenderéis, comprenderéis el santo Corán, porque para entender el santo Corán es necesario un santo de Allah que, como Allah Ta'ala dice, este es un Corán noble en un libro bien conservado que nadie tocará, nadie podrá saber lo que hay en él excepto los que están purificados. En estos versículos cuando habla de los no musulmanes, cuando se les ha dicho que es un Corán grandioso, que es un tesoro, que su enseñanza está preservada desde el momento en que fue revelada y continúa y permanecerá hasta el día del juicio final, pero solo podrán obtener beneficio de él aquellos que tengan un corazón puro y quieran realmente beneficiarse de él. Hay un consejo para él, los musulmanes, y es que no vale ser solamente musulmano hasta que, no teniendo un corazón puro, no podemos entender su verdadero significado. Y para conseguir este objetivo no buscan a los comentadores o a la gente que se ha purificado y que Dios les ha otorgado el conocimiento del libro. Y en esta época, según las profecías del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y siguiendo el decreto de Allah, solo Allah le dio este favor al Masih y al Mahdi, que cogiendo el conocimiento de Allah Ta'ala a este libro grandioso, nos mostró sus tesoros y sus secretos. Hablando de este tema, el santo Mesías prometido dice que las verdades del Sagrado Corán solo se abren a los que han sido purificados. Por lo tanto, de estos versículos se extrae que para comprender el Corán es necesario un profesor al que Allah Ta'ala con su mano le haya purificado. Si para aprender el Corán no hubiera sido necesario un enseñador, no hubiera sido tampoco necesario en el principio. Decir, dice el santo Mesías prometido, que en el comienzo era necesario un Corán para comprenderlo, y cuando se ha aclarado cuál es la necesidad ahora, la respuesta es que de cada X tiempo las cosas al final se desconfiguran, a no ser que porque vienen nuevas dificultades. Dice Azur que vean en la mancomunidad musulmana ha ocurrido. Hay en un momento que se consideraban cientos de aleyas del Corán que estaban ya descatalogadas, y luego cuando Allah dio conocimiento a estas personas sagradas, fueron reincorporadas, y luego el santo Mesías prometido dijo que no había ningún versículo que estaba fuera de la época. Estas sectas que se han creado en el Islam hoy se han hecho porque lo que ellos han querido adaptarlo según su conocimiento, al final han tomado una decisión y han empezado han dejado los problemas importantes a un lado y están solamente, como dice el Corán, han empezado a discutir por cosas menores. El santo Mesías prometido dice que el Corán es un conocimiento conjunto que tiene todo el tipo de conocimiento, pero no es necesario que
que en una época todos sus conocimientos se mostraran, sino que según iban creciendo las dificultades, el conocimiento del Corán se iba expandiendo, y según cada época, para solucionar era necesario que vinieron enseñantes espirituales. En el Jutba Ilhamía dice que decían que no hacía falta ningún Mesías, ningún Mahdi, porque el Corán era suficiente. Y saben, dice el Santo Mesías Prometido, que el Corán es un libro que, aparte de pureza, no se abre sus tesoros a las purezas, a los tesoros. Era necesario que viniera una persona purificada para que lo explicara. Dice Ruth que si ven la situación de los musulmanes hoy, verán que a una persona sagrada que ha venido de Allah, una persona que ha venido tomando el conocimiento de Allah, que ha vuelto a explicar en esta época, nos lo ha presentado de nuevo, le están negando, como he dicho al principio. Por lo tanto, el futuro de los musulmanes y la dignidad de la mancomunidad está relacionada con esto, y es que el santo profeta Muhammad, el discípulo del santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le acepten. En otra parte, el santo Mesías Prometido dice que la verdad es que el Mesías Prometido y el Mahdi, su trabajo es que terminara las peleas con la palabra, con la oración, defendería el Islam. Y es triste que la gente no ha entendido esto, porque toda la atención del humano está hacia las cosas mundanas y no hacia la espiritualidad, porque las sociedades del mundo están atrayendo. Por eso, ¿por qué podéis esperar que se abra el conocimiento del Corán? Se dice de forma clara en el Corán que para los otros musulmanes, dice Azur, que les hace reflexionar a los ahmadis musulmanes, también nos llama la atención hacia nuestras responsabilidades. Por lo tanto, en este mes bendito, hagan los ahmadis esta oración, que nuestros corazones Allah los purifique, que con la bendición del Santo Corán seamos merecedores de ese beneficio que Allah quiere que se produzca en un verdadero creyente, y cuya aparición ha tenido lugar en el que vino. Respecto a la enseñanza del Corán, a su enseñanza, hay muchas citas, todo el Corán está lleno de ellas. Voy a leer algunas. Respecto a la belleza de las enseñanzas del Corán y la gente que lo practique, y que como Allah les va luego a premiar los que tienen corazón puro e intentan entender sus enseñanzas. Hay una tradición de Sa'd bin Mu'az. Johanni relata de su padre que el santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo que aquella persona que leyó el Corán y lo cumplió, el día del juicio sus padres tendrán 2 coronas en el día del juicio, cuya luz será más fuerte que el sol que ellos tenían en sus casas. Y luego, cuando esta es la posición de los padres, ¿cuál será la posición de esa persona que practicó el Corán? El Santo Mesías Prometido nos ha dicho que el que dé dignidad al Corán tendrá dignidad en el cielo. Esta dignidad será real cuando la cumplamos, y aquí Allah Ta'ala nos lo dice de forma clara. Él nos explica el Sagrado Corán respecto a su enseñanza, respecto a la belleza. Dice que como el Corán es el último libro y es el libro más completo, y es el libro, la aplicación más bella, su enseñanza
está en su grado máximo, y en todos los estados la forma natural, la naturaleza ha sido la ley del Sharia para que el hombre no le haga como una cosa que no puede moverse, ni puede perdonar a nadie, ni puede vengar a nadie, mientras que no haya una autorización por parte de Allah. Hazur explica que la verdadera en práctica de la enseñanza del Corán es que intentemos cumplir con cada mandamiento, y entonces nos dará el movimiento adecuado para cada lector, para que sea un movimiento según la voluntad de Allah. Y también uno puede decir que es muy difícil. No, se adapta a la naturaleza humana. Allah Ta'ala en el mismo Santo Corán nos ha dicho en distintas partes, por ejemplo en los ayunos, cuando habla de los ayunos, Allah Ta'ala dice que Allah desea daros facilidad y no desea daros dificultades. Es un principio, una aclaración en forma de principio, que en la enseñanza del Corán sigue la naturaleza humana, y también se nos ha dicho que es fácil seguirlas, porque se os ha dado una enseñanza según vuestra potencialidad. Allah dice que yo no quiero dificultades para vosotros, y luego en esos altos rangos que Allah nos enseña, que nos acerca a Él, Allah Ta'ala dice: en verdad hemos hecho el Corán fácil de entender y recordar, mas ¿hay alguien que quiera recibir la advertencia? Aquí no se aconseja porque es un consejo tras otro, será el consejo y nada más, sino que estos consejos debéis hacerlos propios, cumplirlos. Si pensáis que es una enseñanza difícil, esto no es verdad, porque es la palabra de Allah, de ese Allah que ha creado al hombre y le ha dado también las capacidades. El humano conoce sus limitaciones. Allah mismo dice que sus consejos, los mandamientos, el cumplir estos mandamientos está dentro de las capacidades y la naturaleza humana. Por lo tanto, después, a pesar de esto, vamos a seguir pensando que cómo voy a cumplir esta enseñanza. Si cumplimos esta enseñanza, como ha dicho el Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entonces mereceremos muchos premios. Hablando de los pueblos anteriores, también se nos han puesto como ejemplo para que aprendamos y que debamos cumplir según los requerimientos de Allah, para que esos castigos que llegaron a otros pueblos nos veamos librados de ellos. Allah Ta'ala dice en un versículo que este Corán, la enseñanza de este Corán es una enseñanza que en ella hay mandamientos el mensajero de Allah que recita las escrituras puras, en ella hay mandamientos duraderos. A este respecto, el Santo Mesías prometido, con mucha explicación, ha dicho que el que trajo el Corán tiene esa dignidad, que dice el Corán que es un libro donde está el compendio de todos los libros, todas las verdades. El libro se refiere a esas cosas profundas que el humano
esas palabras que la naturaleza humana puede comprender, que se puede practicar y se debe practicar. El Santo Corán es un libro conjunto de sabiduría y no hay nada que se pueda desperdiciar, se autoexplica y él provee las necesidades, él mismo de lo que se necesita, es un signo claro. Si alguien lo niega, nosotros de cualquier parte podemos demostrar sus milagros, estamos libres, estamos dispuestos para mostrar sus milagros. Hoy la unicidad, se está atacando la unidad de Dios y el poder de Dios, y en esta época, dice Ruth, que hoy en el mundo se habla en contra de Allah y es por tanto muy necesario leer el Corán. Hoy, respecto a la existencia de Dios, se está defenestrando. Los cristianos han hecho mucho también, pero lo que han escrito es a favor del Islam, y no a favor de un Dios que ha muerto. Decimos que aquellas personas que levanten la voz en contra a favor de Allah tendrán que ir hacia lo que el Corán ha descrito respecto a Allah, porque se encuentra cada detalle y sin duda el humano tiene la fotografía de Dios. Y cuando él venga a buscarlo, irá hacia el camino del Islam para encontrarlo. Dijo que también es un gran milagro. Si alguien niega este milagro, podemos probar a cada persona si no es una palabra de Dios. Si una persona no considera que el Corán es la palabra de Dios en esta época de ciencia, que escriba pruebas sobre la existencia de Dios, y nosotros mostraremos estos signos del Corán. Y si quiere hablar de la unicidad de Dios, todas esas argumentaciones están dentro del Corán, y si él dice que no están esas veracidades no están en el Corán y él piensa que no están incluidas en él, nosotros podemos demostrar que el Corán es verdad y en él están los principios permanentes y se adapta a la naturaleza. Y los que quieran escribir cosas adaptadas a la naturaleza humana, demostraremos que todas las verdades y las verdaderas enseñanzas están en él. Es decir, el Corán es un libro que está lleno de conocimiento y para conseguirlo, vuelvo a decir que solo se necesita ese espíritu de purificación que, como dice es decir, solo los purificados podrán acceder a él. Es un libro completo, es una piedra preciosa con la ayuda de Dios. Los que siguen este libro siguen por el camino de la guía. Este desafío que hizo el Santo Mesías Prometido hoy también está hoy a la vista, y sus discípulos han demostrado que es un libro para todas las épocas. El doctor Abdussalam, cuando habló de su punto de vista, habló de la unicidad de Dios y mostró la unicidad de Allah. Por eso los científicos ahmadis hoy, también teniendo esta veracidad delante, si Dios quiere, Dios les orientará, les guiará. Él, en el Sagrado Corán, cuando habla de la guía, el que recibe la guía, dice, según la enseñanza, hay una guía espiritual y también una guía para los conocimientos científicos del futuro. Dice que recite el Corán, así quien sigue la guía la sigue únicamente por el bien de su propia alma. Al hacer el tilawat se verán estas verdades, pero cualquier guía se puede conseguir solo illa al-mutahharun, aquellas
personas que no se purifican, hasta que no se purifican, no podrán comprenderlo. La condición es esta. Más adelante hay otra promesa del Santo Corán de que todo está incluido en él respecto a la moral, y desde las cualidades morales hasta los conocimientos más profundos están recogidos en él. Allah Ta'ala en el Sura Yunus nos dice: منه من قرآن ولا تعلمون من عمل إلا كنا عليكم شهودا استفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Y no emprendes ninguna obra, ni recitas de él parte alguna del Corán, ni trabajas sin que nosotros seamos tus testigos cuando estás ocupado en ello. Y nada hay oculto de tu Señor, ni siquiera el peso de una partícula en la tierra o en el cielo, y no hay nada menor o mayor que no esté registrado en un libro explícito. Este versículo muestra la grandeza de Allah Ta'ala, muestra que Allah tiene conocimiento de cualquier pequeña cosa, lo presente, lo lejano, lo cercano, lo grande, lo pequeño, cada pequeña cosa Allah la conoce. Por lo tanto, esta declaración para los creyentes y para los no creyentes y para los incrédulos también, que este gran libro, este grandioso libro, ha sido descendido por un Dios que tiene todo el conocimiento, y están recogidos los conocimientos, la ciencia, noticias, y respecto a las responsabilidades de los que creen también se han dicho. Por eso, después de recibir este libro, y que Allah Ta'ala ha preservado, y después de haber descendido, haberlo hecho descender, uno no puede negarlo, ni los que creen no pueden dejar de practicar. Por lo tanto, los que dicen que creen dicen que han aceptado la verdad, tienen que orientar su qibla, tienen que direccionar sus intenciones, tienen que hacer un autoanálisis del alma, que solo leemos el Corán es suficiente. Dice Azul, esto no es suficiente. Decir que a través de él llamamos al mundo no es suficiente, sino que es necesario ver que al leerlo, cuáles son los cambios que se están produciendo dentro de nosotros. Es necesario ver que debido a estos cambios, ¿qué es lo que los otros se influencian? ¿Qué cambios se están produciendo ellos? ¿Cómo ellos se están mirando al Islam? ¿Cómo ellos juzgan al Islam a través de nuestro ejemplo? Allah no es familiar de nadie. Cuando en cada momento Allah ha explicado cada aspecto, y según sus promesas, la promesa de Allah ha enviado al enseñante de la época, entonces dice Azur, a los que han creído tendrán que responder. Y es que si nosotros no intentamos aplicar estas enseñanzas, Dios nos va a preguntar por qué, y tendrán que responder también los que han rechazado las enseñanzas, que al ser unas pruebas tan claras, ¿por qué no las aceptasteis? ¿Por qué no aceptasteis al imam? Y en lo que respecta a los que cumplen, eso depende de Allah.
nosotros tenemos que tener nuestras cuentas claras, debemos recitar este libro, debemos practicar este libro, que Allah nos dé esta oportunidad. El Santo Mesías prometido, hablando de los favores de Allah, dice que si nosotros no tuviéramos tenido el Corán y no hubiéramos tenido los hadices, nosotros no podríamos mostrar nuestra cara. Yo he mencionado sobre el Corán y me he dado cuenta que en estas benditas palabras hay una profecía grandiosa, y es que este Corán, es decir, es el libro que merece ser leído, y en una época será un libro que será extremadamente leído, cuando serán otros libros también competirán para defender al Islam. Y será el libro que será leído, y el resto de los libros serán abandonados. Ese es el significado de Furqan, es decir, el libro que diferencia lo bueno de lo malo, y no hay otro hadith o libro de hadith, no tiene equivalente. Por lo tanto, dejad otros libros, y de noche y de día leed este libro. Es una persona con poca fe que no se orienta según el Corán y pasa el día leyendo otros libros. Nuestra comunidad debe estar reflexionando continuamente en el Corán, y dejen a los hadices, porque es no se estudia el Corán como se estudia el hadith. En este momento, coged al Corán, porque tendréis la victoria. Delante de esta luz no hay ninguna tiniebla. Está hablando, dice el Azur, que cuando habla del hadith que dejemos, en otro lado dice el Santo Mesías prometido que el hadith que siguen al Corán, entonces estudiadlos, y no sigáis solo el hadith, sino los hadiths que están en concordancia con el Corán. Luego dice que dejando al Corán no podéis conseguir el éxito, y ese éxito es irreal, en los que la gente lo está buscando. Mirad el ejemplo de los sahabas, ved que cuando ellos siguieron al santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y dieron predilección a la religión frente al mundo, todas aquellas promesas que ellos recibieron se cumplieron. Ellos fueron perseguidos, decían que iban a ser reyes, pero perdiéndose en el amor siguiendo el santo profeta, tuvieron lo que no habían tenido durante siglos. Por eso hoy es nuestra victoria siguiendo al santo Corán. Que Allah nos dé la oportunidad de ellos, y que veamos pronto la victoria de la Ahmadiyya. Dice Azur, tengo que contarles una noticia triste, y es que nuestro misionero de Canadá, Muhammad Tariq Islam Sahib, hace 2 días que ha fallecido. Tenía 54 años y tenía cáncer de hígado. Después de una pequeña convalecencia, fue misionero y estuvo en Pakistán en distintas partes. Luego en el Baqal de Ulia en Rabwa también trabajó allí. Se le envió a Italia, pero al no poder tener visado tuvo que volver, y luego trabajó en Baqal o Tabshir, y desde 1993 estaba en Canadá trabajando en Vancouver y en Ottawa como misionero. Era muy cariñoso, y a la hora de relacionarse tenía muy buenas cualidades, y con los familiares, los necesitados, tenía mucho conocimiento de la comunidad, y tenía una obediencia extrema con el califato. Por un lado, cada Ahmadi tiene esta relación con el califa, pero algunos son muy cariñosos. Él era un ejemplo de este tipo. A veces nunca se quejó
trabajaba con mucho esfuerzo y en mis giras por Canadá, durante las entrevistas, trabajaba con el secretario privado y con mucha alegría, con mucho esfuerzo, trabajaba que Allah le dé un rango elevado, le perdone y deja una mujer y 5 hijas. 2 se han casado y la más pequeña tiene 12 años. Que Allah les dé la paciencia y que les mantenga en su cuidado. Mazid Sialkoti Saab es nuestro misionero aquí, es su cuñado, y Hafiz Tayyib Ahmad es un hermano que está en Ghana. Que Allah a todos los familiares les dé paciencia. Después de la oración de Juma rezaré la oración funeral. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.